Iniciando grabación. Bien. Bien. Entonces, sin más ni más, vamos a dar inicio. Segundo. Me observan y me ven bien, ¿verdad? Voy a proceder a compartir pantalla también para que me confirmen. Ahora estamos viendo la pantalla. Ahí se ve, profesora. ¿Ya? ¿Ven la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Por cuestiones de mayor fluidez en la conexión y demás, voy a proceder a quitar el video. Muy bien. Ahora sí. Perfecto. Bueno, entiendo que ahí observan mi pantalla, ¿verdad? Bueno. A continuación, bueno, tenemos nuestra segunda web del curso Finanzas para el Mercadeo. Bien, este es como la agenda para hoy. Bueno, primero que todo, brindarles un saludo especial por asistir a esta segunda web conference y a la vez, pues que trabajemos temas de la unidad 2, que es conocer la estructura de costos de una empresa, de acuerdo con la clasificación en costo fijo, costo variable o versus variable, para aplicar los métodos de fijación de precio basado en el costo directo. Vamos a trabajar el método de costo directo. Y luego hablaremos de la guía 3. Ahí tengo un errorcito. Bien. ¿Cómo está compuesta esta unidad? Entonces, esta unidad está compuesta por la estructura del costo, y vamos a hablar de la clasificación del costo como tal, de algunas características del costo, de los costos fijos, de los costos variables, de los costos financieros, para luego ir a hablar del punto de equilibrio inicial, y luego hablamos del punto de equilibrio operativo. Fijación de precios y otros métodos de fijación de precios, pero además otras situaciones que se puedan presentar. También vamos a abordar al final nuestra guía. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el costo? Entonces, pudiéramos hablarlo desde un punto de vista o desde un enfoque más económico. Entonces, el costo es ese gasto más financiero. Bien, es ese gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Regáleme un segundo, por favor. Deme un segundo.
Bueno, ¿cómo me logran escuchar allí? Bueno, continuamos entonces. Bien, gracias entiendo que iba a activar el micrófono. Disculpen, es que estaba tratando de dejar que pasara un ruido que había en la calle. Entonces, bien, cuando hablamos del costo, hablamos de esa recuperación o ese gasto que se puede recuperar a través de la producción de un servicio. En contabilidad y en financiera, concretamente, cuando hablamos de los costos, hacemos referencia a. Entonces, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que es un gasto, pero aquí hay que hacer una diferenciación bien importante. El gasto como tal, el gasto como tal, el gasto como tal es considerado como lo que no se puede recuperar. Pero en este sentido, el costo es considerado como un gasto, pero hay que hacerle una diferenciación. Y la diferenciación es bien importante. Ahí lo que hay que establecer es que es un costo. Y ese costo, entonces, ese costo hace referencia a cómo se maneja, entonces, a cómo se maneja en la producción. Más concretamente, en el ejercicio que tenemos, lo tenemos como el costo, ¿bien? Entonces, en ese sentido, le pido que ubiquemos el costo como aquello que se recupera a través de la producción. Bueno, ¿quién lo conforma? El costo como tal está conformado por la mano de obra, la materia prima y los costos indirectos de fabricación, que ya vamos a entrar a hablar un poco de eso. En nuestro análisis, entonces se trata de conocer de dónde, cuándo, en qué medida, cómo y por qué pasa. En ese sentido, ya más contablemente, hablamos que el costo es el esfuerzo económico para lograr un objetivo operativo. ¿Qué objetivo operativo? El de producir, ¿qué? Bienes o servicios. ¿Cuándo? Cuando la empresa lo requiere por los periodos de tiempo que ella destina. ¿En qué medida? En las medidas que la empresa proyecta desarrollar, producir cierta cantidad de servicios de acuerdo a la demanda del producto. Bien, entonces vamos a hablar qué es la contabilidad y por qué voy a hacer, ya se darán cuenta, porque hago una diferenciación importante entre qué es contabilidad y vamos a ver otra contabilidad. Entonces, ¿qué es la contabilidad? Es el sistema integrado de la empresa para recolectar, clasificar, registrar y resumir la información. Entonces, de acuerdo a la NIC, ¿de qué se trata? De que se pueda hacer una interpretación financiera. Veníamos haciendo unos informes contables. Hoy estamos haciendo unos informes contables que además requieren hacerle una interpretación financiera. ¿Cuáles son los principios y objetivos de esa contabilidad? El objetivo de la contabilidad es que tengamos primero la información sea coherente, precisa, organizada, oportuna y confiable. ¿Bajo qué principios se trabaja? Bajo los principios de contabilidad general, que están puestos, se han organizado desde 1993 y no han cambiado la fecha. Bien, y hablábamos de que por qué la información debe ser comprensible, porque los entes que administran la contabilidad requieren que todos la vean de la misma forma y que la entiendan, por eso debe ser tan clara y precisa. Por eso los informes financieros usualmente se acompañan de notas de contabilidad o de apartes donde hay una explicación del rubro.
Esos informes financieros debe ser útil la información porque provienen de las transacciones o los registros contables que se han venido haciendo. Y en la medida en que esa información sea útil, pues también debe ser confiable, neutral y que permita ser verificable. Eso hace que la información de alguna manera, toda de forma integral, se vuelva muy confiable y que podamos tomar decisiones a partir de ella. Ese es el propósito final, ¿no? Que se puedan tomar decisiones a partir de ella. Y entonces hablamos del valor de predicción oportuna. Entonces, hay un antes y hay un después, lo que pasa hoy y lo que pasaría a futuro. ¿Cómo podríamos trabajar la información del presente y cómo podríamos canalizarla para convertirla en una información que permita una toma de decisiones eficientes? Hoy pues realizamos un informe contable. Hoy los informes contables que realizamos, pues los realizamos para tomar decisiones en torno a todo lo que tiene que ver con la parte financiera, administrativa, de mercados y demás, que nos permita pues ser más competitivos. Normas básicas. ¿Cuáles son las normas básicas de contabilidad? Entonces, ente económico, entonces que corresponda a la actividad principal de la empresa, que tenga una continuidad periodo tras periodo para que se puedan hacer comparaciones, que las comparaciones se puedan hacer entre el periodo, entre el primer periodo y el segundo periodo, o entre el segundo periodo del año X y el segundo periodo del año Z, o viceversa. Que haya unidad de medida, entonces que todo esté medido bajo una o esté metrizado bajo unas condiciones, por ejemplo, que se haya hecho la conversión a peso colombiano, que sea el mismo periodo, es decir, si estoy analizando un año, pues el otro será el motivo de análisis o el periodo que debe aparecer en el siguiente estado financiero debe ser un año, pero si es semestre, pues igual. Entonces será el primer semestre, el semestre A contra el semestre B y así sucesivamente. Que haya una valoración y medición. ¿Valoración de qué y medición de qué? Básicamente de lo que establece la función financiera. Entonces, ¿qué es lo que establece la función financiera? Entonces, ¿de qué activos tiene la empresa, cierto? Que son todos los bienes y derechos que tiene la empresa, frente a qué obligaciones tiene, deudas a corto y largo plazo, pero además el cuidado del capital de los socios. Que tenga una esencia sobre la forma en que corresponda a una contabilidad que se determinó hacer, a unos hechos que se establecieron mediante la adopción de la NIC y que sea consecuente y que sea permanente. No es que hoy diga, bueno, vamos a valorar los activos de esta forma y en 2, 3 meses, no, eso no sirvió, los vamos a ver de otra forma. Recuerde que para la DIAN debe estar cumplirse un periodo de 5 años. Y que sean unas cifras realizables, entendibles y que vayan reflejando la verdadera realidad de los estados financieros. La asociación pues hace referencia a muchas cosas, a cómo se establecen las masas patrimoniales. Una masa patrimonial es activo, otra masa patrimonial es el pasivo, otra masa patrimonial es son los gastos, otra masa patrimonial es el costo, otra masa patrimonial es el ingreso y que haya una conservación del patrimonio, es decir, que sea una empresa primero productiva, segundo rentable, luego líquida, que permita a la empresa que de alguna manera haya solvencia y se genere un beneficio económico positivo, que es a lo que llamamos utilidad. Bien. Preguntas hasta allí y descansa un poco mi voz. No, señora. Y entonces ahora sí lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia
Vamos a hablar de dos contabilidades, la contabilidad general y la contabilidad de costos. Entonces, la contabilidad general refleja todas las transacciones comerciales que van a enriquecer o van a reportar los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo de esta contabilidad general? Bueno, el objetivo es que haya una gestión contable importante en cuanto a que fluye el dinero, pero además que haya un posicionamiento financiero, es decir, que se establezca cómo se van a costear todos los activos que tiene la empresa. Bien, cuando hablamos de la contabilidad de costos, entonces estas le atañen o tiene que ver con las empresas productoras, manufactureras industriales, que manejan el costo de producción, que realizan una asignación o una estimación o una determinación del costo, cómo se va a manejar el costo. Si se va a asignar por un valor o si se va a asignar por un valor absoluto, es decir, en cifra, en número, o si se va a asignar por un valor relativo, es decir, en porcentaje. Nuestro ejercicio asigna por valor absoluto, ¿no? Ahora hablamos un poco de la ayuda. Y entonces, ¿cuál es la idea de llevar una contabilidad de costos? Entonces, que se puede evaluar cómo se han administrado los materiales y la mano de obra, concretamente los materiales directos y los materiales indirectos, con la mano de obra indirecta, que son los que conforman el costo indirecto. Que haya una base para poder determinar los precios de los productos o servicios. Bien, pero además se requiere que se puedan clasificar los costos de acuerdo a su naturaleza y al origen. Y por eso ahora vamos a entrar a hablar un poco de cómo se clasifican los costos. Analizar el comportamiento de estos de acuerdo a la norma internacional de contabilidad y a la NIC para poder establecer y hacer primero una buena referenciación y después un buen análisis. De ese análisis se espera que se puedan generar los presupuestos y las proyecciones futuras, tanto de ingresos, costos y gastos, como del incremento en las ventas, que es, digámoslo así, lo decimos los financieros coloquialmente, es la raíz, es la sangre del presupuesto, el presupuesto de venta. El beneficio que se espera siempre que se genere, es aquel que sea mayor al costo y al gasto. Es decir, que los ingresos sean mayores al costo y al gasto para que hablemos de utilidad. Y aquí hay algo importante que es la terminología del costo de producción para poder ir como cayendo allá en ese ejercicio que tenemos para desarrollar. Bien, entonces hablamos del nivel de eficiencia. ¿Nivel de eficiencia de qué? De los bienes y de los gastos, pero también de los costos. Entonces nosotros hemos hablado de unos costos fijos y se hablará de unos costos variables, que ya entraremos a hablar de un costo. Bien, ¿qué más? De la productividad, y entonces cuando hablamos del nivel de eficiencia de la productividad, hablamos de la capacidad instalada, de la capacidad productiva, hablamos de la capacidad en ventas, hablamos de esa capacidad de la fuerza laboral y demás cuando hablamos de vendedores, la fuerza de venta. Y tenemos entonces allí que pues también hablamos de cómo se evalúa y se controla todo el gasto y la ganancia, pero también poder establecer la producción, los productos en proceso, los productos terminados, los materiales, los insumos y finalmente llegar a establecer el control sobre los indicadores financieros, establecer el precio y buscar nuevas alternativas, no solo de producción, sino también de venta, para lograr cumplir con los objetivos de la empresa.
Y entonces venimos hablando de costo unitario y costo total. Vamos a hablar primero del costo total. Cuando hablamos del costo total, ese costo total incluye el costo de fabricación o fabril, más los gastos incurridos en la distribución y venta. Bien, en ese orden de ideas, entonces hablamos del costo de los materiales, cuando hacemos referencia a CMP, costo de materia prima, más el costo de la mano de obra, más los costos de indirectos de fabricación, nos dan igual al costo total. Entonces, ¿cómo determino el costo total? Costo de materia prima, más costo de mano de obra, más los costos indirectos de fabricación, es igual al costo total. Una vez que yo obtengo el costo total, entonces hago el costo unitario. ¿Cómo determino el costo unitario? Entonces es el cociente de dividir el costo total por el volumen de la actividad. Entonces, ¿cómo es? El total de la producción dividido entre las unidades producidas. Total de la producción dividido entre las unidades producidas. Es decir, el costo total me lo dan todos los costos que tuvieron que ver con la producción. ¿Y qué producción es? Entonces, denme un segundo, por favor, que me está llamando la gente. Denme un segundo. Sí, entonces, venía diciéndole, denme un segundo, por favor. Qué pena, hemos tenido esta cuestión, discúlpenme, pero estaba llamando la otra. Entonces, bueno, damos continuidad. Bien. ¿Cuáles son los elementos del costo? Entonces, los elementos del costo son los materiales, la mano de obra y el costo indirecto de producción. En ese sentido, bueno, ya hemos venido hablando. Los materiales son aquellos materiales o insumos. Aquí hace referencia a dos tipos de materiales. El que se utiliza directamente en la producción y aquel que no se ve tan, no es tan diciente ese material, pero que se requiere para la producción. ¿Qué pasa con el primero? La materia prima directa es indispensable. Me explico. No hay una camisa si no hay tela, pero puede haber un costo de materia prima, la tela, ¿bien? Directa. Pero sí puede haber camisa si no hay botones, ¿eh? Porque puede ser cerrada, porque puede tener cremallera. En ese sentido, a eso es que me refiero. Mano de obra, que es ese esfuerzo físico y mental gastado en la fabricación. El esfuerzo físico y mental, ustedes son todos los operarios que contribuyen en la fabricación. Mano de obra directa. La mano de obra directa es, vuelvo y le digo,
el operario que trabaja en la producción. De manera que interviene de manera decisiva para la fabricación de esos bienes y servicios. Y están los costos indirectos de fabricación, que está conformado por la mano de obra indirecta y los materiales indirectos de fabricación. Bien. ¿Cómo se clasifica el costo? Entonces el costo se clasifica de acuerdo a la función, de acuerdo a la oportunidad, de acuerdo a la identificación, de acuerdo a la variabilidad del volumen, de acuerdo a la imputación, de acuerdo a la incurrencia, de acuerdo a la toma de decisiones, de acuerdo a la naturaleza de producción y de acuerdo al tiempo de ingreso. ¿Qué nos interesa a nosotros acá? Entonces, nos interesa poder establecer el enfoque de los costos fijos versus costos variables. Y en ese sentido, entonces hablamos de qué es el costo fijo. Entonces los costos fijos son aquellos que, ¿y por qué nos interesa desde ese punto de vista? Porque estos costos tienen que ver y los afecta, son afectados por la producción. En ese sentido, son costos fijos aquellos que cambian con el volumen de producción. Por ejemplo, el alquiler, los salarios, los administrativos y la depreciación. Es decir, estos costos fijos no cambian, no se modifican, permanecen estáticos. Conocemos el alquiler con antelación, los salarios. ¿Cuándo cambian los salarios? ¿Cuándo cambia el alquiler? ¿Cuándo cambia el periodo? ¿De qué periodo estamos hablando? De un año. ¿Bien? Y tenemos los costos que varían directamente con el volumen de producción. Incluye materias primas, mano de obra directa, comisión de ventas, entre otros. Estos costos varían directamente por la producción y afecta básicamente la materia prima, la mano de obra y el costo y la comisión de ventas. Es decir, los costos que tienen que ver con los relacionados con las ventas, pero además aquellos que se modifican de alguna manera por el mercadeo, por la publicidad y demás. Y están los gastos operacionales, estos son directos con la producción, se relacionan de forma específica y tienen que hablarse del marketing, de la publicidad, de los gastos administrativos, de la logística, del transporte, de los impuestos, excepto de la renta. Estos no son directos con la producción, pero, y no se recuperan. Esa es la diferencia entre el costo y el gasto. Cuando hablamos del costo, se recupera con la producción de bienes. Cuando hablamos del gasto, no. Los gastos no se recuperan con la producción de bienes y por eso se hace una asignación en valor o en porcentaje. Bien, tratando de alguna manera de forma indirecta de recuperar. Y acá está la fórmula de costo total, que es igual a los costos fijos más los costos variables. Estos por la cantidad producida sobre la cantidad vendida más el gasto operacional. El volumen, recordar que el volumen de producción afecta el costo. Esa es la diferencia bien marcada acá, que el volumen de producción, o sea, el número de unidades producidas afecta el costo. Un aumento en la producción impacta en los costos variables, pero no en los costos fijos. ¿Por qué? No varía, si produzco más, no varía el arrendamiento. Si produzco más, no varían los salarios administrativos. Si produzco más, no varía la depreciación, por ejemplo. Bien. ¿Qué ventajas hay? Profe, una pregunta. Profesora, disculpe. ¿Sí? Bueno, yo tengo una pregunta. Digamos que para el caso de los servicios,
¿Cómo aplicaría? Primero esta materia prima porque digamos que casi siempre para un servicio no hay mucha materia, o sea, un tangible. Y por otro lado, digamos que es la mano de obra. Esta mano de obra no se volvería un gasto operacional porque de pronto al ser un servicio yo ya no manejo una fábrica y no dependo, digamos, de horas hombre, sino que dependo de, sí, digamos, de marketing, publicidad, de toda el área administrativa y ventas. Hay varias cosas a tener en cuenta aquí. Usted me dijo que está hablando de la producción de un servicio, ¿verdad? Sí, señora. Cuando hablamos de la producción de un servicio, hay que mirar bien la naturaleza del servicio que se fabrica, ¿sí? Por ejemplo, voy a tocar un temita acá en los hospitales. Un hospital, una clínica. Hablemos de una clínica para no hablar del sector público. Una clínica. Entonces, una clínica presta servicio y hablemos concretamente del centro de costos de cirugía. ¿Bien? Entonces, allí, esos gastos operacionales, por ejemplo, esos gastos operacionales no se consideran como gastos operacionales. Por ejemplo, voy a estipularlo concretamente, que es el uso de la gasa, por decir algo, que ellos terminan, lo que se hace es que ya vienen, vienen en un paquetito, y entonces esa gasa estéril, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo considero? Eso lo considero como un costo. Ustedes ya ellos tienen estimado el costo de la producción de una cirugía. No voy a decir el nombre técnico porque por supuesto no me lo sé, pero una cirugía de vesícula. Ustedes ya tienen determinado cuánto es el costo. Ahí obedece a los costos. Estamos hablando de lo que tiene que ver con clínicas. Pero entonces hablemos de otro para que la compañera que hizo la pregunta la ubique. Entonces hablemos de la producción de un servicio. Se me ocurre. ¿A ustedes qué se les ocurre? La producción de un servicio. Por ejemplo, un seguro de vida. Exacto. Por ejemplo, un seguro de vida. Entonces, allí, ¿qué tenemos? Estamos promocionando, ¿cierto? En ocasiones se define la publicidad, se define un rubro para la publicidad y para el marketing. Resulta que toda esa publicidad y ese marketing no se fue todo ese rubro, varía de acuerdo a la cantidad y a la necesidad que necesitamos valga la redundancia, discúlpenme, al requerimiento que se necesita. Entonces, no necesariamente allí ese marketing, esa publicidad corresponde a un primero. No necesariamente esa publicidad corresponde a un gasto operacional. ¿Que lo necesitamos? Sí. Bueno, en este caso clasifiquémoslo como un gasto operacional. Pero debemos dejar claro que no hace parte del costo, ¿bien? No hace parte del costo porque igual se va a prestar el servicio de la venta de los seguros, ¿bien? Ahora, en lo que tiene que ver con el gasto administrativo, pues esos salarios son unos salarios fijos, ¿cierto? Entonces hablemos de la recepcionista, del auxiliar contable, bueno, son unos salarios fijos, pero en este sentido, por ejemplo, si lo ubicamos como un gasto operacional. ¿Y por qué lo ubicamos como un gasto operacional? Lo ubicamos como un gasto operacional porque se necesita la recepcionista, la auxiliar, para poder vender esos seguros.
Ahora, me voy a ir a ubicarme en producción. Ya hablé de servicio, ahora estoy produciendo un bien. Voy a poner un ejemplo, produce lapicero. Entonces, ese marketing que está puesto allí y esa publicidad, pues varía, ese costo operacional varía. Pero el gasto, por ejemplo, el gasto de administrativo no varía. Y entonces allí habría que tenerlo. Pero de todas formas, entonces, ¿qué pasa con ese gasto? Esos gastos se contemplan como operacionales, solo que se hace una nueva clasificación para establecer si son directos o indirectos, que hacemos referencia al costo indirecto de fabricación. ¿Bien? Listo, gracias. Profesora, yo tengo otra pregunta antes de que cambie la diapositiva, por favor. Ya la cambié. Está amable. En la fórmula del costo total, em, cuando tenemos costos fijos y gastos operacionales al último, y los costos variables están multiplicados por la cantidad vendida, producida sobre la vendida. Em, Imagino que eso hace referencia que será a las mermas, a otra cosa, o ¿cómo es eso? No, Se mira, supone que lo mira, que uno produce es lo que vende. no siempre. No siempre todo lo que se produce se vende. No siempre todo lo que se produce se vende. Y por eso entonces es que tenemos un inventario de productos en proceso y de productos terminados, aquellos que no se alcanzaron a vender. Y Ok, hay una transferencia entre estos, ¿bien? entendido, gracias. Entre estos inventarios. Bien, gracias, muy amable por sus preguntas, me gusta eso. Bien, entonces tenemos que, vamos a hablar de los métodos de fijación de precios basados en el costo. ¿El costo qué? Directo. Y entonces podemos establecer que son métodos que se utilizan para los costos directos como base para establecer el precio de venta. Y ya vamos a hablar del precio de venta un poco. ¿Cuál es la ventaja? Entonces, que le dan un toque de simplicidad y de facilidad al cálculo, lo que los hace muy atractivos para la empresa. El andamiaje de los costos no es nada fácil, es bastante complejo. Por eso las empresas deben tratar de, claro, existen los software y demás, pero hay que saberlos entender para poderlos administrar en el software. En ese sentido, es importante evaluar las ventajas y las desventajas antes de aplicarlos. ¿Cómo debería ser el costo directo? Esa base que permita que la empresa, que el flujo de efectivo y de las funciones como tal y el costo, pues corran, como se dice coloquialmente, transiten de un lugar a otro. Y por eso les decía que es importante analizar la naturaleza de la empresa. Es crucial que estos factores antes de aplicarse se analicen en profundidad y se puedan tomar decisiones. Casi siempre, pues se crea una comisión, un comité de costos que permite que se pueda explicar cómo se va a manejar el costo, sobre qué base van a trabajar el costo. Bien. Los métodos de costo directos, hay allí más margen, pues están establecidos, que es lo que nos atañe y es a donde me quiero seguir un poco hoy. Entonces, porque así está puesto nuestro ejercicio, entonces es el costo directo unitario más el margen deseado. ¿Qué es el margen deseado? Es la ganancia que yo aspiro a obtener. Entonces, lo que me costó producirlo de forma unitaria, entonces voy a decir, se produjeron 8.000 lapiceros a un costo de
600 pesos cada uno. ¿Cuánto me aspiro a ganar? Ah, no, yo me aspiro a ganar el 20% del costo de producción. Entonces, ¿cuánto es el 20% de 600 pesos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 120 pesos. Exacto, entonces yo voy a sumar y ese sería el precio de venta. O sea que yo vendería ese lapicero en 720 pesos. ¿Sí? Porque es lo que me cuesta producirlo más el margen de utilidad que aspiro a ganar. ¿Bien? ¿Entendido? Sí, tutora. Gracias, muy amable. Entonces es importante definir ese margen deseado frente a la competencia, porque también es bien claro, nosotros no vamos a vender un producto que esté por fuera de la tendencia del mercado. Puede que el producto tenga unas características invaluables, inmejorables, pero si no se ajusta a la tendencia de precio del producto, pues no se vendería y automáticamente sería un producto que nace y crece, digamos, de alguna manera condenado al fracaso. Entonces, por eso se trata de que se sea muy objetivo en cuanto a valor y la rentabilidad. No podría uno esperar ganarse pues 3 veces cuando el mercado pues no corresponde a eso. Por eso siempre solemos hacer comparaciones con las cifras del mercado. Es un método simple, directo, que ayuda a fijar los precios. Cuando se hace un cálculo numérico, pues lo entiende mucho más fácil, que fue lo que hicimos, por ejemplo, con el lapicero. Bien, costeo con punto de equilibrio. Y entonces, si me permiten, el costeo con el punto de equilibrio, entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es que también se llama Break-Even Analysis. Y entonces, ¿qué quiere decir? Es el nivel de ventas en el que los ingresos totales igualan a los costos totales. Es decir, donde la empresa no tiene ni ganancia ni pérdida, simplemente se sostiene. ¿Para qué se utiliza el punto de equilibrio? Para poder hacer proyecciones de ventas, para poder establecer cuánto se debe vender y alcanzar a cubrir los costos fijos y variables, para poder establecer qué utilidad queremos y aspiramos que quede del ejercicio contable, pero además del ejercicio financiero y demás. Este se puede calcular en unidades y en valor monetario o en pesos. En este caso, pues el valor, la unidad monetaria nuestra es el peso, usando unos costos directos. Y se formula costos fijos totales sobre precio de venta unitario menos el costo variable unitario. ¿Bien? Existen diferentes métodos para la fijación de los precios y dentro de esos métodos tenemos el método de costo de margen, que es igual a precio de venta, que es igual al costo unitario, más 1 sobre 1 más el margen. Precio de venta es igual al costo unitario, 1 más el margen. Entonces, ¿qué es de lo que hablábamos ahora? Si un producto cuesta 500 y quiere un margen del 30, pues entonces 50 cuesta. Entonces 50 por el 30%, ¿da cuánto? 15, ¿no? Da 1.3. 1.3. ¿Cuánto es el 30% de 50?
15. 15, tutora, 15. Entonces eso me daría 65, ese precio de venta. Digamos que ese es como el más fácil, se toma de acuerdo a la experiencia que se tiene en el mercado, pero después tenemos un método basado en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que nos han enviado a nosotros a hacer en este ejercicio que estamos desarrollando? ¿Y cómo lo establecemos? De acuerdo a cómo se posiciona económicamente, de acuerdo a la similitud, y entonces aquí nos han puesto a comparar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría uno hacerlo cuando le dicen analice los precios de la competencia? Uno podría hacer un análisis y decir, bueno, yo analicé 3 empresas, había diferencia y entonces decidí promediarlo. O simplemente consideré que el precio que vamos a seguir es el precio que apuntar por lo alto para que los presupuestos nos den por encima y no por debajo de las proyecciones. Pero eso también va de acuerdo a la persona, digamos a los socios y al comité y también a ese comité como lo visualice. A mí personalmente me gusta manejar el costo por encima y no por debajo. El precio se figura según, bueno, y hay otro método que se llama el método de valor percibido, que se figura según lo que el cliente está dispuesto a pagar. Por ejemplo, las marcas, ¿cuánto estaría dispuesto? Y aquí tiene que ver mucho el principio de paridad. Entonces, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un Audi, un vehículo Audi, por ejemplo? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un vehículo tipo automóvil Mercedes-Benz? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un vehículo tipo camioneta? Se me ocurre Kia. Bueno, no, ese no es tan de alta gama. Bien, y existe el punto de equilibrio. Bueno, para ese punto de equilibrio se calcula el precio mínimo para cubrir los costos. Digamos que no es que sea menos ventajoso con los bienes de lujo, sino que esos bienes de lujo usualmente son costosos, onerosos. Entonces se trabaja, digamos, con unos precios que se pueda competir en el mercado. Bien. Y está el último método, que es el margen bruto y neto. Y el primero hace parte de lo que llamamos o está constituido por las ventas menos el costo de venta o el costo de producción dividido entre las ventas. Cuando hablamos de esas ventas es el total de la venta por 100 y debe darnos el porcentaje porque hablamos de margen. Y tenemos el margen neto, que parte de la utilidad neta dividido sobre las ventas totales. Para ambos casos, si se tiene venta neta, pues tomamos la venta neta. Si no tenemos venta neta, es decir, la venta que es la venta bruta menos los descuentos y rebajas, dejamos la venta bruta y se multiplica por 100. Bien, y ahí hay un ejemplo práctico como para, digamos, un poco contextualizar el tema. Y entonces tenemos que una empresa XYZ que vende camisas tiene un costo fijo de 2.000 al mes y colocamos unas proporciones pequeñas para hacer más entendible el ejercicio y más rápido en su aprehensión y demás. Y tenemos un costo variable unitario de 5 por camisa. Los gastos operacionales o GAO en este caso, ¿cierto? Es de 1.000. Las unidades vendidas son 1.000. Entonces, ¿cómo hallamos el costo total? Entonces, el costo total es igual, primero, a el costo fijo, que en este caso es 2.000,
más el costo variable que tengo 5 unitarios por las unidades a vender, que son en este caso 1000, más las unidades vendidas. Esto me da igual, entonces, tengo 5 por 1000, entonces ahí tengo 5000 más 2000 más 1000, 8000. Ese sería el costo total. Ahora bien, yo quiero establecer el margen, un margen del 40%. Entonces, primero voy a establecer cuánto es el precio unitario. Entonces digo 5. 5, voy a suponer que ese es mi costo por 1.4, que es el margen, eso me da 7 pesos cada camiseta. El ingreso total, ¿cuál sería? Pues el valor de cada camiseta por las unidades vendidas. Entonces eso me daría 7000, que si yo lo llevo de alguna manera a millones, pues estaríamos hablando de 7 millones de pesos. El costo, digamos que de esta manera siempre va a ser sujeto a ajuste. ¿Qué se pretende? ¿Cuál es la idea? Es que se pueda ajustar el precio o reducir el costo para poder ser bien competitivos en el mercado. Cálculo del punto de equilibrio operativo. Y entonces tenemos desde el punto de vista de cantidad de unidades, que es igual a costos fijos sobre precio de venta unitario, menos costo variable unitario. Estamos trabajando todo el tiempo. Entonces, esos costos fijos que aparecen ahí en ese punto de equilibrio, estos costos fijos que aparecen en el punto de equilibrio, hace referencia a los costos totales sobre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, para hallar punto de equilibrio en cantidad, que nos lo está pidiendo de alguna manera en el ejemplo. Pero además, entonces, donde QQ, ¿qué es? Es la cantidad de unidades a vender para alcanzar el punto de equilibrio. Donde hablamos del margen de contribución, que ese margen de contribución está unitario, lo que aporta cada unidad para cubrir el costo fijo. Entonces es igual al precio menos el costo variable unitario menos el costo variable, el costo de venta unitario menos el costo variable unitario. Eso me daría el margen de contribución unitario. Bien, ahora hablemos del punto de equilibrio monetario, o en peso, que es lo mismo. Entonces tenemos los costos fijos totales sobre la constante, que es 1 menos costo variable total sobre ventas totales. Y esta pues es una fórmula que nosotros tenemos que utilizar o referencial en nuestro ejercicio. O si se quiere, también se puede trabajar punto de equilibrio es igual a cantidad por precio de venta por precio de venta. Tengo una Bien, consulta. señora. Digamos que estos puntos de equilibrio se pueden manejar tanto para una operación global, es decir, para varias líneas de negocio, como para una sola línea de negocio se maneja la misma fórmula. ¿Qué es lo ideal? Que nosotros conozcamos el margen de contribución de cada línea. Entonces, me explico.
de esa utilidad, ¿cierto? De esa utilidad, ¿cuánto aporta la línea A y cuánto aporta la línea B? Por eso es que la determinación del costo es bien interesante. De las ventas, del total de lo que se vendió, ¿cuánto corresponde a la línea A y cuánto corresponde a la línea B? Entonces lo pongo así en contexto. Si vendimos 500 millones y se dice que es el 60% de la línea A, 6 por 5, 30, y el restante, 300 millones, y los otros 200 corresponderá a la línea B. ¿Me hice entender? ¿Muy clara en mi apreciación? Sí, 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 señora, y ya comprendí. Me imagino, así como el ejercicio costos fijos, entonces es el 6% de Sí, todo el señor. total. Ah, bueno, el costo fijo allí, bueno, si me permite, avanzo y cuando lleguemos a la guía hablamos ahí, ¿me parece? Y entonces, señora. Ok. Bueno, y además, pues la cifra allí sola, por sí sola no dice nada. Por eso es importante la interpretación. Entonces, la venta, ¿qué pasa cuando la venta es menor que el punto de equilibrio? Entonces, la empresa está operando de una manera que va a tener pérdida. Pero si por el contrario las ventas son mayores al punto de equilibrio, genera utilidad. Ya dijimos que el punto de equilibrio se halla para tomar decisiones y determinaciones frente a la venta, frente a los precios, frente a la proyección del costo. Bien. Y entonces acá, de alguna manera, pues tenemos un aspecto importante a considerar. ¿Para qué se halla el punto de equilibrio? Para obedece a tener una mejor planificación financiera, para tomar decisiones, para toma de decisiones y evaluar un producto de tal manera de establecer si él es rentable, cuál es el más rentable, cuál es el menos rentable, qué estrategias se podrían hacer, para poder también establecer la viabilidad. Pero además tenemos el control de costos. Entonces se trata de identificar cómo están nuestras ventas frente a los costos, frente a los gastos. Entonces decimos, sí, vendió muchísimo, pero cuando vamos a ver la utilidad, equivale a un 5% de lo que vendió. Entonces dice usted, bueno, ¿y dónde se quedó toda esa plata que habíamos vendido? No, pues es que los costos de ventas, los costos de producción son demasiado altos. ¿Eh? Entonces, ahí es cuando se toman decisiones para reevaluar y mejorar. Bien, ¿cómo se mejora el punto de equilibrio? Entonces se hace una reducción, pues se trabaja en una reducción del costo fijo. Se negocian de alguna forma los alquileres, los salarios sin dejar de corresponder a lo ordenado por la tendencia de los salarios, ¿no? No, el costo no puede guiarse sobre una decisión arbitraria, ¿bien? Aumentar el margen de contribución, subir los precios y bajar el costo variable. De eso, pues también se trata un poco, ¿no? O algunas empresas, perdón, discúlpenme, algunas empresas optan por producir más y entonces tener un costo marginal. Se produce un poco más con la misma mano de obra, eh, que hace que de alguna forma el costo variable pues no se incremente y no sea tan extensivo. Incrementar las ventas y fortalecer toda la distribución y el marketing o el mercadeo. Bien, ahora sí vamos a entrar a hablar de nuestra guía. Y entonces, pues, esta guía tiene una parte individual y tiene una parte colaborativa. La parte individual habla de un mapa conceptual
de acuerdo con la estructura de costos de la empresa, ¿cierto? Pero realmente es de acuerdo a la estructura de costos, gastos y precios empresarial. Y está la otra parte que es grupal o colectiva, me gusta más colaborativa, donde se trata de identificar costo variable, costo fijo, y allí está puesto. Entonces tenemos los costos fijos puestos en los estados financieros, que obedecen, estamos hablando del estado de costos de resultados integrales, y ahí tenemos cuántos, cómo tenemos establecido. Como esta es una empresa y quisiera aquí escucharlos a ustedes para descansar un poco mi voz, esta es una empresa productora. ¿Qué es lo que produce esta empresa? Productos ¿Cárnicos? cárnicos, profe. Productos cárnicos. Muy bien. Entonces, debemos tener en cuenta que el costo, dice, tenga en cuenta que el costo variable por unidad no lo da, pero el costo fijo no lo da, ¿cierto? Entonces ustedes me dirán, profe, ¿y ahí cuál es el costo fijo? Y entonces yo pregunto eso, ¿cuál es el costo fijo en este caso? Pues los costos fijos son los debemos sacar del estado financiero que está en el anexo. Ay, profe, yo tengo una duda con eso, ya que lo menciona. En ese uno, pues nosotros podemos sacar esos costos fijos totales, pues para luego sacar el de la línea que tenemos que analizar con la fórmula de el EBITDA menos la utilidad operativa. ¿Eso se podría sacar de esa forma o no lo Sí, dime podríamos sacar un así? segundo, por favor, ya les atiendo. Bien, decíamos, volvamos acá. Estoy compartiendo, volvamos acá. ¿Cuál era la pregunta allí? Hola. ¿Cuál sería el costo fijo para el punto 6, no? Exacto, sí, porque Fijo para el la punto pregunta, 6. Pues, profe, es si lo podemos sacar con la fórmula del EBITDA menos la utilidad operativa. no porque hay que atender otra cuestión allí, y es cómo está conformado el costo. ¿Ustedes por casualidad tienen allí los estados financieros? Voy a dejar de Sí, yo los compartir. tengo abiertos. Exacto, entonces me describe o lo coloco yo Sí, yo acá. igual. Ay, profe, no se le escucha, qué pena. No se hizo solo yo.
creo que solo su merced, porque creo que los demás me están escuchando. ¿Los demás me están escuchando? Sí, Sí, yo te escucho. tutora. Bien, listo. Entonces, Sí, señora. díganme, ¿cómo observan el costo allí? ¿O quieren que coloque los estados financieros acá? Ay, Bueno, sí. yo Sí, creo los que Eso estados. sería ideal. Sí. Entonces, yo no comparto y ya les coloco. Denme un segundo, por favor, y comparto los estados financieros. Gracias. Un segundo, acá les ubico. Bueno, ¿qué más? Mientras que yo lo abro, usted me va contando qué más dificultades se le han presentado. Cuéntenme. Profe, específicamente, bueno, de mi parte en el punto 9. En el punto 9 dice que tenemos que hallar el punto de equilibrio en unidades y en pesos para cada año. Pero digamos que ese es en base al 8, ¿no? Que es buscar, digamos, 3 productos similares de la competencia. Pero bueno, si en ese caso el punto de equilibrio, la fórmula nos piden costos variables, costos fijos, precio de venta, y eso lo da el estado de resultados o el estado de balance, ¿ahí cómo haríamos en ese punto, el 9? ¿Cómo harían para establecer que el precio? No, para allá el punto de equilibrio, digamos, si para allá el punto de equilibrio tenemos que utilizar la fórmula, ¿sí? La fórmula nos piden costos fijos, ¿sí? Nos piden costos variables, precio de venta, pero entonces esos datos, digamos, están en el estado de resultados y, digamos, los precios, dice, ¿eso es aplicable para el punto 8? Digamos, el punto 9 es en base al punto 8, ¿no? Que es buscar 3 productos similares en el mercado. Le voy a decir, y ahorita que coloquemos el ejercicio, yo pues por supuesto no lo voy a desarrollar porque esa no es la idea, pero sí quiero hacerles una contextualización allí de cómo debería ser. Hay una situación bien interesante acá, y es que de la buena identificación del costo que usted haga, pues de allí dependerá todo, sobre todo porque el margen no está dado, entonces el margen hay que hallarlo, ¿bien? Entonces, como el margen hay que hallarlo, pues yo le traté de colocar allí las fórmulas para que de alguna manera usted se guíe. Voy a colocar el estado, a ver, voy a proyectar nuevamente. Vamos a proyectar a compartir. Entonces, a ver, están viendo mi estado, ¿verdad? sí, Sí, señora. señor. Sí, señora. Entonces, ¿qué tenemos aquí nosotros? Nosotros tenemos acá, este es el estado que vamos a utilizar para esto. Entonces, les voy a hacer una pregunta y quiero que sea de realimentación. ¿Cuál han considerado ustedes que sería el costo fijo acá? Voy a Gastos de señalar. venta, esos tres, sí, señora. Ah, nosotros también consideramos, por lo menos en mi grupo, otros resultados operativos netos. Entonces, Yo en mi caso no puse gastos de venta y distribución, sino gastos administrativos y otros resultados operativos, bueno, porque lo que entiendo que gastos por de ahí venta y distribución es variable de acuerdo al nivel de producción. exacto. La distribución y el gasto de distribución y venta varía de acuerdo a la producción. Entonces, los gastos administrativos son únicamente. Ahí les resolví, les ayudé un poquitito. ¿Y por qué los ¿Eh? operativos no serían fijos? ¿Los cuáles? Los operativos netos. ¿Cuáles operativos son estos? Los otros resultados operativos netos.
¿Este? Sí, ¿Este? ¿ese no hace parte de los gastos fijos? Porque le voy a decir por qué. Porque este puede ser producto de otra actividad que tiene la empresa. Ah, ok, ok, Por eso se llaman otros. ok, entiendo. O sea, disculpe, o sea, se tienen en cuenta solos los asociados al proceso productivo. Sí, ya No, entendí. se tienen en cuenta. Estamos hablando, ¿qué estamos definiendo? Los gastos, o mejor dicho, los costos fijos, ¿cierto? Sí, Los costos fijos. Entonces, ¿cuáles son los costos que no varían? Los costos que no varían. Los arrendos, el salario de los empleados administrativos, la depreciación. perdón. Esos se llaman costos fijos porque no varían con la producción. Tu compañero lo ha dicho, pero no sé, yo no estoy mirando la pantalla, sino la presentación como tal. Entonces usted me dice, profe, ¿y por qué los de venta no sería? Porque los de venta y distribución pueden variar de acuerdo a la producción. Puede ser Pro- que yo necesite más fuerza de venta, discúlpeme, termino, necesite más vendedores para vender mucho más, o necesite menos vendedores, o también puede ser que de acuerdo a mi volumen de venta, que realmente se da así, pues los gastos de distribución se afectan. ¿Bien? Profe, yo en mi caso, pues sí, puse el número, el gastos de venta y distribución, gastos administrativos, hice lo mismo que el compañero, también agregué ahí otros resultados operativos netos y también impuesto a la renta. Ese no sería un costo fijo. El impuesto a la renta, ¿dónde está el impuesto a la renta? En el 30, En profe, la casilla 30. 30. ¿Por qué no se coloca el impuesto a la renta? Porque el impuesto a la renta no está clasificado como el costo. O sea, debemos tener en cuenta que cuando estamos hablando de costo fijo y costo variable, voy a hacer una, si me permite acá rayar, costo fijo, espero lo escribo en mayúscula, costo fijo y costo variable, solo estoy teniendo en cuenta las cuentas que hablan del costo, del gasto o del ingreso. Cuando hablamos en en este estado financiero solo hablamos de estas cuentas. Y los impuestos de renta no son ni costos, ni gastos, ni ingresos. Son pasivos, o sea, deudas. Porque en última, ¿de quién es el impuesto de renta? Del gobierno, Ah, sí, señor, así del es. gobierno, ¿no? Sí, señor, así es. Entonces el impuesto de renta no se tiene en cuenta. ¿Sí? ¿Qué más? Preguntas más, porque ya vamos cerrando. Bueno, yo tengo otra pregunta. Sí, señor. Con respecto a la guía, en la guía dice que uno, pues no sé si es una interpretación errada mía del punto 7, Ujú, porque ahí dice, investigue el precio de venta del producto en el mercado para los años analizados. ujú. Para mí no era hallar eso en esos años, sino investigar qué precio tenía ese producto en esos años. Eso fue lo que Ah, yo bueno, hice. Lo yo cómo, identifiqué. Sí, eso cómo lo mismo hice yo también, lo que está diciendo el compañero, profe. cómo lo desarrollé. O sea, yo, yo lo revisé, ¿cierto? Lo revisé 2021, estamos hablando de 2021, 2022, 2023, ¿no? Yo lo Sí, revisé para tener en cuenta la tendencia. Pero en el momento de tomar ese precio de venta, yo tomé el precio de venta, tomé el precio de venta actual. ¿Qué hice con ese precio de venta actual? Busqué 3 o 4 empresas, ¿cierto? A cómo estaban. Por ejemplo, calculé libra, ¿cierto? Y entonces sí. tomamos ese precio de venta actual y usted decide si lo saca promediado o toma el más alto.
En mi caso, pues no les voy a decir cómo lo hice, pero usted decide, pero en todo caso, eso, muchachos, chicos, debe quedar puesto acá en su Excel. ¿Cuál fue el precio de venta que usted tomó? De acuerdo. Profe, qué pena. O sea que eso sería la fijación de Mire, precio. Discúlpeme. Porque usted acá en esta plantilla, por ejemplo, coloca precio de venta. ¿Sí? Voy a colocarlo aquí, precio de venta. Y lo coloco acá. Porque ese precio de venta además lo debo trasladar a varias partes. Entonces, y además para que su tutor entienda qué fue lo que el señor te dice. Y entonces así mismo hace los cálculos. ¿Sí? Ahora sí O sea que que sí, volví y me perdí. O sea, el haberlo buscado, ese precio de venta, yo lo que hice fue que los busqué y encontré, por ejemplo, ese producto cuando lo vendían en el 2000, los folletos del 2021, 2022 y 2023. Y esos precios los traje y basado en esos precios fue que hice por ejemplo, el punto de equilibrio en esos precios Sí, de pero venta. así como dice el compañero profe, también lo hice yo de esa misma forma. entonces Pues usted así es coloca, como, pues usted coloca esos precios de venta ahí. O Y sea, digo, ¿de ¿qué dónde lo precio de saqué? venta? Claro, debe plasmarlo aquí. Entonces usted colocó un precio de venta para el 2021, entonces acá coloca precio de venta, perdón, precio de venta 2021, 2021, precio de venta 2022 y así sucesivamente. ¿Sí me hago entender? Sí, Acá sí. enfrente Entiendo. lo coloca para que quede completamente explicado. ¿Bien? Por ejemplo, acá también, por eso le pide que identifique. Mire, tiene que hacer identificación de las ventas totales, porque la fórmula le pide ventas totales. Tiene que hacer identificación del costo variable y del costo fijo, porque el ejercicio se lo pide, mire. Entonces, hay que hacer una identificación. Entonces, por acá usted puede escribirlo y lo contextualiza para que acá se empiecen los desarrollos con las fórmulas, ¿no? Entiendo. Voy a dejar de compartir preguntas más y voy a ir cerrando la grabación para que podamos descargarla con facilidad. Se puede descargar con facilidad. Profe, otra pregunta. Señora, Cuando dice en el archivo Word, fijación de precios, es exactamente lo que estamos hablando, es hacer el comparativo de los 3 años, señora. el costo de ese producto. Ok. Pero pues lo que yo les decía, ¿no? Debe quedar allí fijado, ¿no? ¿Cómo llegó usted a determinar ese precio? ¿Bien? Ok. ¿Listo? Listo. Preguntas. Ahí Bien. cuando dice aporte en el foro sobre la investigación de los precios de la competencia, solamente lo hace